¿Alguien recuerda qué predicamos hace 8 días? ¿O cómo se llamaba el mensaje de hace 8 días? ¿Se acuerdan de esto? Hablamos de un personaje en la Biblia que era experto en recuperar ¿qué? La posición. Muy bien. Recuperar su posición. Que a veces perdemos esa posición que Dios nos ha dado delante de Él, de su gracia, esa posición de privilegio. Y hablábamos de David, que David sí que se volvió un experto en atraer la presencia de Dios. Y estamos hablando de eso, de intimidad con Dios. Que Dios nos está haciendo un llamado en este tiempo, un llamado a la mesa. Recuerdan que Jesús dice que Él toca la puerta y si alguno de nosotros le abre, Él entrará y cenará con nosotros como amigos. Una invitación a la intimidad. Muy bien. Entonces estamos hablando de lo preciosa que es, de lo valiosa que es la presencia de Dios en nosotros. La palabra también nos enseña que somos templos del Espíritu Santo, que en Cristo la presencia de Dios habita en nosotros, pero también cuando nos reunimos donde 2 o 3 o más estamos reunidos juntos adorando, alabando y en el nombre del Señor, también se manifiesta la presencia de Dios de otra manera. Es una presencia que se manifiesta diferente. Y hay una que ya es la gloria de Dios que es la que anhelamos ver todos. Es cuando puede venir de un momento a otro una presencia impresionante de Dios y podemos nosotros quedar perplejos, atrapados por Él. Y ahí viene Él a transformar nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras mentes. Y como cantábamos ahora, hacer algo nuevo. Muy bien. Entonces, con esta introducción vamos a entrar en el mensaje de hoy. Y les traigo una historia que está en 2 de Samuel, capítulo 6. No la voy a leer completa, pero se las voy a contar. Resulta que el arca de Dios, ustedes recuerdan que había un arca en el Antiguo Testamento, el arca de Dios, el arca del pacto que simbolizaba la presencia del Señor. Y allí cuando estaba en el templo o en el tabernáculo, el único que podía entrar, acceder hasta allá al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios en esa arca era el sacerdote. Entonces el arca la capturaron en algún momento los filisteos y después la recuperaron y la llevaron a la casa de un señor llamado Abinadab. Y allí el arca reposó durante 20 años. 20 años el arca ya. Pero dice la historia aquí que durante esos 20 años que estuvo el arca en la casa de Abinadab, no pasó nada. Qué tremendo eso, ¿no? Tener en la casa, seguramente en la sala o quién sabe en dónde, tendrían el arca de la presencia de Dios 20 años sin que pasara absolutamente nada. Y entonces David aquí ya era rey y David se enteró que el arca estaba en la casa de Abinadab y dijo, David sabía y entendía perfectamente que allí reposaba o se manifestaba mejor la presencia de Dios y él dijo, tengo que traer el arca otra vez para Jerusalén. Les estoy hablando de el traslado del arca precisamente a Jerusalén. David ordenó entonces que la trasladaran porque él sabía que su templo de rey podría ser espectacular o aún su casa, porque ya un rey tiene demasiadas cosas lujosas, tal vez, y muchas cosas especiales y comodidades, pero David tenía algo claro, y es que sin la presencia de Dios seguramente iba a sucederle lo que le sucedió a Abinadab,
que no pasó nada durante 20 años. Entonces vienen trasladando el arca y viene el arca escoltada por 30,000 hombres. Quiero que active su imaginación, que se haga el video de lo que le estoy contando. 30,000 hombres, imagínense un ejército de 30,000 hombres escoltando el arca hacia Jerusalén. El arca tal vez, no sé, de pronto tendría un tamaño tal vez como el de este tapete. Y dice que adelante la iban llevando, ¿quiénes? Los hijos de Abinadab, Usa y Ahío. Todo parece indicar que Abinadab era levita, es decir, la tribu de Leví eran los que exclusivamente estaban encargados de manejar el arca. Y entonces mire lo que pasa. Dice que iban avanzando y llevaron el arca en una carreta. Y de un momento a otro, los bueyes que estaban jalando la carreta se tropezaron y el arca tambaleó y se fue seguramente hacia adelante. Y entonces Usa, uno de los hijos de Abinadab, para no permitir que el arca se fuera al piso, es decir, brincó, saltó seguramente a protegerla, y dice que tomó el arca de un extremo y tan pronto la tocó, cayó fulminada al piso, muerto. ¡Wow! ¡Qué historia tremenda! Pero no solamente eso, dice que cayó fulminado y murió allí mismo, porque el enojo del Señor se fue contra Usa. ¿Cómo entender que ellos iban llevando, trasladando el arca y por no dejarla caer, la toman a la ligera y se mueren? Y el Señor lo permitió. De hecho, el Señor fue el que metió la mano ahí. Y aquí hay un detalle bien importante. Y es que habían unas indicaciones para cargar el arca. El Señor había dado unas indicaciones. Y ellos no estaban trasladando el arca como el Señor les había dicho. ¿Qué pasó entonces? Que ese acto de Usa, de tomar el arca, tocarla a la ligera y no estarla trasladando de acuerdo a las instrucciones de Dios, fue tomado como un acto de irreverencia, de irrespeto. Y en ese momento le costó la vida a Usa. Y entonces, ¿qué pasó? David entró en temor. David entró en temor. Dice que él tuvo miedo del Señor. Yo me imagino que todos, cuando se dieron cuenta de lo que pasó y que un hombre cayó muerto, todos dijeron, me los imagino, quietos, nadie toque el arca. Ojo, ninguno se atrevía a poner una mano encima. Y el primero en tener miedo de Dios fue David. Estoy en 2 de Samuel 6:9. Dice, David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Verso 10, por lo tanto David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de él, sino que la llevó a la casa de un hombre llamado Obed-Edom en Gat. Y el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Miren tan interesante lo que pasa acá. David dice, uy, no. Yo como que no corro con esta arca, algo está pasando acá. Yo mientras tanto voy a llevar el arca a la casa de Obed, otro levita. Y allá me la van a guardar. Seguramente David conocía a Obed y sabía cuál era la vida de Obed, un hombre justo. Y entonces llevan el arca para la casa de Obed, y allá permanece 3 meses. Y en 3 meses dice que el Señor bendijo a Obed-Edom y a su familia como nunca lo había hecho. Ojo a esto, lo que no pasó en la casa de Abinadab en 20 años, pasó en la casa de Obed en 3 meses. Y me llama mucho la atención que hace 8 días estábamos hablando de que entramos en un tiempo de 3M.
¿Se acuerdan de estos 3 meses? Porque estamos recuperando, venimos a recuperar lo valioso que es la presencia de Dios en nuestras vidas, a recuperar esa posición. Entonces, en esos 3 meses, full bendición vino sobre la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos quisieran experimentar eso? Yo quisiera experimentar eso en mi casa. Tremendo. Usted se imagina 3 meses en su casa así y los vecinos mirando qué será lo que pasa allá en esa casa. Y full de la presencia de Dios y bendiciones y bendiciones. Eso fue lo que sucedió ahí. Proverbios 28:1 dice que el justo está o permanece confiado como un león. Y ese era el carácter de Obed-Edom. Él era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, honraba a Dios. Y entonces él vivía confiado. ¿Y cuál fue la diferencia entre estas 2 casas o estas 2 familias que recibieron la misma arca de la presencia de Dios? Pues que Obed-Edom, al parecer, después de 20 años de tener el arca en su casa, seguramente se familiarizaron con el arca. Y tal vez la tomaron a la ligera, como un mueble más seguramente. Bueno, acomódeme allá el arca y límpieme aquí, no sé. Porque esto, al leer la historia, se deduce. Y tal vez ellos se acostumbraron a la presencia del arca en su casa, pero se familiarizaron tanto con lo que significaba y seguramente por lo que el arca la habían raptado, se la habían llevado los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Tal vez ellos se pusieron tristes por eso y de pronto me imagino que Abinadab dijo: no, ya tenemos esto perdido, porque los filisteos capturaron el arca, ya la presencia de Dios no está con nosotros. Es lo que deduzco cuando leo el texto, investigando un poco. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos familiarizamos con algo? Lo primero es que perdemos la expectativa. Después de 5, 10, 20 años viendo el mismo mueble en el mismo lugar, ya ni nos damos cuenta. Y quiero que piense en un mueble que tenga en su casa hace muchos años, que alguna vez tal vez fue especial para usted y que hoy usted dice: ay, ¿verdad? Yo tengo este mueble en la casa. Ese era un mueble de mi abuelita y eso vale una plata. Y yo me imagino que en unos años, si lo vendemos como una reliquia, de pronto nos hacemos millonarios. Piense en un mueble que puede ser valioso. Tal vez esto pasó en la casa de Abinadab. Y cuando nos familiarizamos con la presencia de Dios, perdemos la expectativa de lo que Dios puede hacer. Lo damos por hecho. Y seguramente esto me deja ver también que había pecado en la vida de Abinadab y de sus hijos. Porque no fue él cuidadoso en enseñarles tal vez a sus hijos a seguir las instrucciones de Dios. Y esa es una responsabilidad, papás, que tenemos con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Hay que trasladar ese legado a los hijos para que después no cometan algún error como lo que le pasó a Usa. Esto sucedió en la casa de Abinadab. Esa familiaridad, ese acostumbramiento con la presencia de Dios tuvo unas consecuencias y fue la muerte de uno de sus hijos. Pero miren lo que pasó con Obed-Edom. Obed-Edom consideró que recibir el arca seguramente era un gran honor y no una molestia. Y también quiero que pienses cuando tienes visita, una visita de pronto que llega a tu casa y tú dices: ay, qué pereza, otra vez la tía se viene a quedar 15 días. Seguramente eso pasó con Abinadab, pero en Obed-Edom era distinto. Yo me imagino que allá: ay, llegó la tía otra vez. Bueno, sí, está un poquito loca, pero no importa. Vamos a tenerle paciencia y la vamos a atender como buenos anfitriones. Yo lo que veo es eso en la casa de Obed-Edom, un levita
que entendía lo que era el significado del arca, y era que allí se manifestaba la presencia de Dios, y Dios recompensó su actitud. Lo bendijo abundantemente, solo porque él fue muy respetuoso en recibir el arca. Muy bien, quiero hacer un paralelo aquí entre Abinadab y Obed-Edom. Abinadab es claro que perdió su posición de levita. La perdió. Y tal vez me imagino yo que se cansó de pronto de servir al Señor. Tal vez las circunstancias lo agotaron. Tal vez el desánimo empezó a cogerle ventaja poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y él fue dejando apagar el fuego en su casa, primero en su corazón, después en su casa, y eso se llevó, apagó el fuego también de sus hijos, de su familia. Y algo que apaga el fuego de la presencia de Dios en todo hogar, en toda familia, es la falta de perdón. Y quiero que pienses también en este momento, ¿qué perdón tienes pendiente? ¿Qué persona tal vez te hizo daño y llevas años y años y años con ese rencor ahí en tu corazón? Ten cuidado con eso, porque la falta de perdón hace que nos llenemos de motivos, y eso hace que se apague el fuego en nuestro corazón. Es uno de los pecados que podemos cometer en nuestras vidas y que hace que se apague el fuego de la presencia de Dios. Hay hogares donde se caracterizan no por el amor que se tienen, sino por el rencor. No hay perdón, no experimentan el perdón. Matrimonios que no experimentan el perdón. Papás y mamás, padres o hijos, hijos hacia los padres, hermanos, tíos. Hay situaciones familiares que a veces son irreconciliables y separan las familias, dañan las relaciones durante años. Esto, la falta de perdón, es una razón por la cual se apaga la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras casas. Otra situación es que Abinadab no enseñó a sus hijos, ya lo dije anteriormente. Abinadab no fue cuidadoso de enseñar a sus hijos, como dice la palabra, de educarlos en el temor de Dios, pero también en el conocimiento y en la sabiduría, para enseñarles a caminar por el camino que Dios tiene para nosotros. Y lo tercero es que después del desánimo se pierde la fe, se pierde la esperanza y se pierde la bendición. ¿Alguno aquí ha experimentado una debilidad en su fe? Tal vez el desánimo te ha llevado en algún momento a decir, yo no sé, a dudar de Dios tal vez o de su bondad. Y tal vez tu fe ha menguado y tal vez perdiste la esperanza. No, eso ya para mí, yo ya me fui así, yo ya me quedé así. Yo ya no voy a sacar la cabeza adelante. Ya no hay un plan bueno para mí. No hay nada para mí, ni para mi familia, ni para mis hijos. Eso es lo que a eso conduce el desánimo. A perder la esperanza, la fe y por tanto la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nos apartamos de su presencia, apagamos el fuego y dejamos de escuchar su voz. El Salmo 32:3 dice, miren por qué es tan complicado este tema de tener pecados pendientes y no ponernos a cuentas con el Señor todos los días, como hemos aprendido, arrepentimiento, todos los días, ir al Señor y confesar nuestros pecados. Miren lo que dice el salmista, Salmo 32:3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Hay otra versión que dice, mientras oculté mi pecado, envejecieron mis huesos. Cuando tenemos un pecado oculto, de esos pecados que metemos debajo del tapete,
para que nadie se dé cuenta. Y los tenemos allá y creemos que con eso resolvimos el problema. Resulta que ese pecado allá se complica debajo del tapete. Por eso es que la confesión libera. Y algo que enciende el fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas es cuando vamos en la intimidad y le confesamos este pecado a Dios. Dejamos de esconderlo y le decimos: Señor, yo te confieso que he pecado contra ti. Una vez más, ayúdame, límpiame. Y cuando tú le expones tu pecado al Señor, entonces hay libertad. Así funciona. Por eso es tan importante la intimidad con Dios. La intimidad con Dios no se reduce todos los días a orar 5 minutos o 10 antes de salir de la casa. Señor, bendíceme. Señor, dame para el arriendo. Señor, ayúdame con lo del colegio de los niños. Señor, amén. Gracias por estos alimentos, por el desayuno. Amén. No. Realmente el tiempo con Dios tiene que ver más con esto. Con estar en intimidad con Él y decirle: mira, Señor, yo reconozco una vez más que fallé y te necesito. Límpiame. Te confieso este pecado. Te confieso que no he podido perdonar a ese desgraciado que me robó esa plata. A esa desgraciada que me llevó el marido. Pero en el nombre de Jesús yo decido perdonarla, porque yo quiero agradarte a ti y que tu presencia habite en mí y en mi casa. Así funciona. Entonces hay libertad. ¿Se dan cuenta? Por eso el salmista dice: mientras me negué a confesar mi pecado, envejecieron mis huesos. Quiero decirles algo. Cuando ocultamos pecado en nuestra vida, nos enfermamos. Una de las causas de las enfermedades físicas es que tenemos algún pecado, algún guardado por ahí. Y necesitamos confesarlo a Dios, recibir su misericordia, recibir su gracia. Y nuestro cuerpo no lo agradece. Muchas enfermedades se van de nuestra vida cuando confesamos nuestro pecado a Dios y encontramos su misericordia. Pero ¿qué pasó con Obed-Edom? Obed-Edom mantuvo su posición. Obed-Edom no perdió la posición de levita. Y allí vemos seguramente todo lo contrario. Una vida de perdón. Seguramente. Pregunta: ¿cultivas en tu casa una vida de perdón? A veces con mi esposa, cuando estamos trabajando con parejas, nos dejamos ver un poco somos vulnerables, digamos. Nos dejamos ver nuestras luchas un poquito para que las parejas también aprendan cómo superarlas, cómo manejarlas. Y entonces mi esposa siempre dice que yo soy un experto en pedir perdón, porque yo me acostumbré a pedir perdón, no tengo problema. De hecho, ayer me pasó, algo sucedió y mi esposa me dijo: mi amor, me sentí mal por esto. Y yo dije: ay Dios. Y de una fui, le tomé la mano y le dije: mi amor, perdóname, te pido perdón por esto que hice. No fue mi intención hacerte sentir mal, pero eso fue lo que causé. Perdóname y voy a estar más atento. Miren, eso en todas las relaciones, entre hermanos, entre papás, entre hijos, entre esposos, entre amigos. Eso es lo que hace que haya unidad. Y te animo a que tengas una vida de perdón en tu casa. Seguramente Obed-Edom mantuvo la unidad en sus hijos. Quiero ir al Salmo 32. Salmo 32, 5. Salmo 32, 3. Dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. En el verso 5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste y mi culpa desapareció.
¿Quién está escribiendo ahí? David. ¿Por qué? Porque David era experto en mantener la posición en la gracia de Dios. David se equivocaba, sí. Pecaba, sí, pero él corría otra vez y recuperaba su posición y sabía cómo hacerlo. Señor, yo te confieso mi pecado, y la gracia del Señor venía sobre él. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo estoy seguro que Obed-Edom mantuvo la unidad en su casa. Pregunta: ¿tú en tu casa eres una persona que procura mantener la unidad familiar? ¿O al contrario, tal vez lo que causas es pelea y división? Porque la palabra de Dios dice que una casa dividida no prospera. Entonces, en esas casas donde predomina la pelea, donde no hay paz, donde no hay conciliación, donde no hay acuerdos, donde Dios no está en medio, donde no se honra la presencia de Dios, sino que el arca está por allá en el depósito, en el sótano, se divide y no prospera. Eso es una clave súper importante en la vida. A veces decimos: ay, no, es que yo tan de malas, no, yo hubiera esto, no, yo hubiera lo otro, es que por qué tal cosa, es que por qué tal otra. Ojo, si tú no eres una persona que vives una vida de perdón continuo, de arrepentimiento continuo con Dios, de recibir su gracia, que mantienes la unidad en tu casa, seguramente eso tiene que ver con que no prosperes. Está directamente ligado. Y Obed-Edom también fue fiel en la espera, porque dice que después de muchos años llegó el arca a su casa y él aprovechó la oportunidad y recibió la bendición. Ser fieles en la espera es aprender a perseverar, aprender a permanecer, aprender a confiar en que si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Hoy, con esta vida tan agitada, muchachos, ustedes que viven a 500 por hora porque el sistema los lleva a esa velocidad, les cuesta permanecer. En una relación les cuesta permanecer. En el mejor de los casos, si se llegan a casar, al poco tiempo, a los pocos meses, conocemos muchos casos así, se divorcian. No saben permanecer. No entienden cómo hacerlo. Y lo primero es la presencia de Dios, porque un hogar, una casa dividida no prospera. El Señor Jesús dijo en Mateo 6, verso 14, que si tú no perdonas a tu prójimo, tu Padre que está en el cielo tampoco te perdonará a ti. Ojo con eso. Esos son los principios, las leyes espirituales. Si yo no aprendo a perdonar, mi Padre en el cielo tampoco me perdona a mí mis faltas y mis pecados. Por eso es que cuando yo perdono, experimento una libertad impresionante. Yo no perdono por el otro, yo perdono por mí. Porque la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y porque el perdón libera, el perdón honra. Sí, además, pues te sueltas de la otra persona. Pero eso quiere decir el perdón y buscar la paz. Miren, una de las cosas que mi esposa comparte es que nosotros aprendimos como matrimonio a escoger nuestras batallas. Ya sabemos a qué amerita una discusión de pronto y qué no. En una época peleábamos por cualquier cosa. No. Y cuando yo me pongo así como peleoncito, mi esposa entonces me saca la palabra y me dice: ¿qué dice la palabra de Dios? Que persigas la paz. ¿Cómo es? Guarda la paz. Procura la paz. Dice, procura la paz y síguela. ¿Está bueno el mensaje? Bueno, deberíamos tener esa palabra ahí en la sala de nuestra casa donde la veamos. Con eso, cuando uno llegue así todo como así con cara de gruñón, lo primero que uno hace, procura la paz y síguela. Sí, Señor, de verdad. Y se nos baja. Ojo a esto, eso está en Proverbios. Proverbios dice
que al que le gusta la pelea, que al que le gusta pelear, le gusta pecar. Ahora usted quiere saber quién es un pecador. Mírenlo, que se la pasa peleando. El que pelea, el que le gusta pelear, le gusta pecar. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Señor, haznos libres. Bueno, muy bien. Y entremos aquí en la recta final, porque se me está yendo el tiempo. Entonces la pregunta es, acuérdense, casa de Abinadab, 20 años, no pasó nada. Casa de Obed-edom, 3 meses. Y tremenda bendición, full bendición. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo hago para atraer la presencia de Dios a mi vida? De esto es que hemos venido hablando. Y te voy a decir cuál es el secreto. El secreto está en ser unos, ojo a esto, excelentes anfitriones de la presencia de Dios. Y quiero que te grabes eso, porque así se llama el mensaje de hoy. Anfitriones de su presencia se llama. ¿Quiénes quieren esta bendición? Digan ahí donde están, yo soy anfitrión de la presencia de Dios. Y miren lo que hizo David. Con esto vamos cerrando. Voy a volver a 2 de Samuel 6 para terminar, versos 14 y 17. Miren lo que pasó después. Cuando David vio eso, dijo, ya entendí, no puedo ser tan descuidado con el arca de la presencia de Dios. Y dice, David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-edom y después entonces mandó llevarla para Jerusalén. Entonces dijo, vamos a llevarla, muchachos, pero iba llevando el arca del Señor con mucho cuidado. Dice que apenas dieron 6 pasos, David lo primero que hizo fue un sacrificio. Fíjense que ya no iban como al comienzo, que iban todos celebrando y con el arca y la dejaron caer. No, él ya iba cuidadoso. 6 pasos, muchachos, paremos aquí, vamos a adorar. Y continuamos. Eso me deja ver que David entendió que tenía que ser muy cuidadoso con el arca de la presencia de Dios. Verso 14, 2 de Samuel 6, 14. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. Yo les hablé que los levitas eran los que tenían ese privilegio, ¿no? Eran los sacerdotes de estar en la presencia de Dios. Pero en Cristo ya todos somos llamados sacerdotes. Por eso les digo, antes en el Antiguo Testamento eran los levitas, ahora somos todos anfitriones de la presencia de Dios. Por eso tenemos que vestirnos con vestiduras sacerdotales. ¿Qué quiere decir eso? Estar limpios, tener una relación con Dios todos los días, ponernos a cuentas con Él, confesar nuestro pecado, que su sangre nos limpie, nos cubra y mantenernos en esa libertad y con el fuego de la presencia encendido. Entonces, más adelante, verso 17, trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. Ojo a esto, David no solamente se vistió elegante porque lo ameritaba la presencia del Señor. Yo cuando vengo aquí a predicar trato de venir bien vestido, muy a lo paisa, muy a lo Medellín, pues, porque aquí estamos en clima cálido. Pero yo no vengo a predicarle a usted en pijama, porque eso sería irreverente, no solo con ustedes, sino en primer lugar con la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero aquí está hablando es de cómo nos presentamos delante de Dios, cómo estamos nosotros, de qué estamos por dentro, cómo está nuestro corazón, ¿cierto? Y lo segundo es que David preparó un lugar especial, una carpa especial para llevar el arca. Preparó un lugar. Quiero decirles algo. Cuando ustedes llegan aquí, ¿cómo encuentran este lugar? ¿Cómo lo encuentran? ¿Especial? ¿Cómo más lo encuentran? ¿Organizado? ¿Cómo más lo encuentran? ¿Que huele a rico? ¿Cómo más lo encuentran?
Limpio, ¿cómo más lo encuentran? ¿Qué más ven ustedes aquí? Iluminado, ¿qué más? Ponemos velitas, ponemos un tapete, acomodamos las cosas. Estos muchachos están desde el mediodía aquí organizando, cuadrando. Miren el sitio de los niños tan lindo que lo puso hoy mi esposa con Juan Manuel. Preparamos el lugar, no solo para recibirlos a ustedes. Preparamos el lugar porque honramos la presencia de Dios aquí. Lo mismo tienes que hacer tú en tu casa. Entonces, el secreto está aquí. Lo primero es la honra, iglesia. Honra es respeto y admiración. Debemos tener respeto y admiración por el Señor, por la presencia de Dios. Cuando vengamos aquí debemos tener respeto y admiración porque la presencia del Señor está aquí y en la casa también. Pero es un respeto y una admiración en amor. Un anfitrión es alguien que tiene invitados a su casa, invitados a su mesa. ¿A quién le gusta invitar gente especial a su casa? ¿A quién le gusta? A mi esposa le gusta eso. Me gusta. Bueno, muy bien. Espero que me inviten allá un día. Yo veré cómo me van a recibir. Buenos anfitriones. No, estoy molestando. Eso, muy bien. Eso. Muy bien. Quiero decirles que cuando tenemos invitados en casa, procuramos vestirnos bien, oler a rico, tener organizada la casa. Mi esposa prepara una buena comida. Somos buenos anfitriones porque honramos a las personas que amamos, que consideramos importantes. La honra. Y lo segundo es la preparación. Nos preparamos un lugar. Somos cuidadosos. Y con esto quiero terminar. Colócame la primera imagen, Darío. Quiero que vean esta foto. Quiero decirles, al día que yo le pedí que fuera mi esposa, que se comprometiera conmigo, nos fuimos a Santa Marta y yo quería sorprenderla. Quiero decirle que sorprender a mi esposa es bien difícil. Ella se las pilla todas. Muy complicado. Sí, dicen por allá. Bueno, pero yo me confabulé con mi suegra y le dije, necesito que me la entretenga porque voy a preparar algo para ella. Y me fui a un hotel y allá me separaron una parte de playa así, solamente para nosotros, y entonces me hicieron un corazón y tal, y así preparamos una mesa así, porque quería que fuera algo especial, algo honroso, porque me iba a comprometer con ella. Y esto lo estaba mirando el Señor. Es una forma de honrar al Señor. Y yo llevé una caja, preparé una cajita muy linda y la mandé forrar, la forramos con mi sobrina, así con todos la palabra, los versículos de la Biblia que el Señor nos había dado, promesas. Y la mandé forrar en eso. Y adentro puse 7 regalos. Cada regalo tenía un significado especial. Y sentados así, yo le iba entregando regalo por regalo. Y el último fue el anillo. Tenía una cajita en el anillo. O sea, los 6 primeros regalos era porque tenía que asegurarme que en el 7º no me fuera a decir que no. No es cierto. No es cierto. Pero quiero decirles que lo preparé. Lo preparé. Y no necesité ser multimillonario para hacer especial ese momento. Y le dije a mi esposa, mi amor, yo quiero honrar el nombre del Señor y quiero pedirte formalmente que seas mi esposa. Y le entregué el anillo. ¿Aceptas? Y me dijo, sí, acepto. Y aquí estamos. Porque mi esposa y yo aprendimos primero a ser buenos anfitriones. ¿Y saben dónde aprendimos eso? En la iglesia. Amar la presencia de Dios. Por eso cada cosa que hacemos la hacemos tan especial, porque la palabra dice que lo hagamos todo como si fuera para el Señor. ¿Sí? Por eso quise hacerlo así. Y lo más tremendo de esto es que el día estaba nublado y me dijeron, mire, don Andrés, no haga eso así, le va a llover, mire, eso no lo haga, yo sé cómo le digo, está lloviendo, el sol no va a salir.
Nosotros le preparamos adentro otro lugar para que lo haga y le dije, no, tiene que ser allá, porque el Señor nos dio una promesa que está en Malaquías y Él dijo que sobre nosotros saldría el sol de justicia y sobre sus alas traería sanidad. Y les dije, va a salir el sol. Pásame la siguiente foto. ¿Quién estuvo en mi casa esta semana? Santi. Santi, ¿no? Y tú viste la foto, ¿cierto, Santi? Estamos mi esposa y yo dándonos un pico y el sol al fondo. Quiero decirles que tan pronto le entregué el anillo a mi esposa y ella me dijo que sí. Salió el sol contra todo pronóstico. Y las palmas, y vino una brisa y las palmas empezaron a golpearse así entre las ramas y parecía como si estuvieran aplaudiendo. Ustedes dirán, ay, pastor, no, usted sí estaba muy tragado, usted sí estaba muy... Uno tiene que estar muy enamorado para escuchar las palmas aplaudir. Bueno, quiero decirles, honren al Señor y se van a dar sorprender de lo que puede pasar en la presencia de Él. Déjame a la última. Y aquí les voy a pedir que nos pongamos de pie. ¿Tú sabías que Jesús en este momento está preparando un lugar para nosotros cuando vayamos a estar con Él por la eternidad? Jesús es tan hermoso y tan especial que Él está preparando morada y ha preparado una mesa y todos tenemos un lugar ahí con Él en esa mesa para nosotros.